Bien, y trasciende, y nos enlazamos ya con Santiago Gómez, a quien vamos a ver en los próximos segundos aparecer. Santiago, buenas tardes. Hola Fátima, la historia política tuvo un desenlace complicado, una votación cerrada, una confianza frágil como un cristal. Solo 68 votos afirmativos obtuvo Mirta Vázquez para tener la confianza del Congreso de la República anoche. Estamos hablando de una votación, Fátima, que solo superó por 2 votos el mínimo necesario. Se necesitaban 66 votos, se consiguieron 68 votos positivos. Fue un momento de mucha tensión anoche, Fátima, en la redacción. Estábamos los periodistas con la calculadora en la mano, como cuando vemos a veces un partido de la selección, calculando los números, los votos, las posiciones de la tabla. En este caso, lo que veíamos, Fátima, era que hasta cierto punto de la noche no se tenían los votos para obtener la confianza y era posible que ingresáramos a un escenario de incertidumbre, de crisis en el gabinete. Finalmente, en estas conversaciones que se dieron en la tarde entre el equipo de gobierno, la premier Mirta Vázquez y las bancadas, se llegó a esta negociación. Pero ¿por qué te decimos que en un momento pensábamos que no conseguían los votos? Por la expresión en el rostro de Mirta Vázquez, que cuando se dirigió a los congresistas tuvo estos gestos, tuvo este lenguaje no verbal, que vamos a verlo en detalle porque es importante comentar este gesto de frustración que mostraba su rostro, y ahí lo tenemos. Este tipo de gestos nos estaban anunciando a una Mirta Vázquez que no tenía asegurados los votos. Un rostro compungido, una expresión de frustración. Y como te decía, se empezaba a elevar la tensión en un momento de la noche porque parecía que no se llegaba a esta situación de confianza. Pero vamos a escuchar también parte de lo que dijo Mirta Vázquez para convencer a los congresistas, porque la premier tuvo un discurso que puede ser calificado como un discurso de altura democrática. Se dirigió con respeto a la oposición política, les pidió, intentó convencerlos de que se necesitaba partir, de que el gobierno, admitiendo también Mirta Vázquez, de que el gobierno de Pedro Castillo necesitaba despegar. Así lo dijo. Lo que conversábamos de manera madura es que necesitamos partir, amigos. Necesitamos partir. Estamos realmente enfrascados y en un problema que no nos deja partir, por lo menos. Y hubo también otro momento en el que los llamó colegas a los congresistas, ¿no? Como si se hubiera también bajado el llano, digamos, para poder hablar con ellos de tú a tú. Sin duda también buscó en otros momentos un poco recuperar su imagen por la trayectoria que ella maneja en cuanto a su profesión, porque también ha sido evidentemente muy señalada, y señalada no por la oposición, sino por esta facción de la bancada de Cerrón, ¿no? Dentro de Perú Libre, que también le ha dado duro durante los últimos días respecto de quién es ella, de cómo se ha desempeñado. Lo de ayer se concluye en que se ganó, el presidente de la República ganó un Consejo de Ministros, pero perdió la mitad de su bancada casi, o más o menos. Entonces, así ha quedado también. Y la voz que tendría que tener en el Congreso para poder trasladar iniciativas y fomentarlas, pues ha quedado un poco tambaleante, Santiago. Es así, Fátima, y mira cómo lo pone el ministro de Justicia esta mañana, porque sabemos que es un voto de confianza ajustado. Te decía, frágil como un cristal. En cualquier momento, esa confianza que ayer la oposición política, las bancadas de derecha, el Congreso en general, le muestra al gobierno de Pedro Castillo, es una confianza que está en una situación bastante precaria. Solo 2 votos por encima de lo necesario. Pero escuchemos a Aníbal Torres, que hoy con una risa algo nerviosa celebraba haber obtenido la confianza, pero reconocía que la obtuvieron raspando. Esto dijo el ministro de Justicia. Contento. Y cuando me molesto, con la confianza estoy contento. Raspando, pero ahí está.
Bueno, no deberían celebrar tanto porque hay algunos asuntos allí que son los que han generado que se están tambaleando, y estos son la actuación de varios de sus ministros. Y en la última semana uno que se tuvo que retirar, pero otro que aparentemente estaría buscando llevar abajo la reforma del transporte. De hecho, Mirta Vázquez, según lo que estaba revisando alguna información, es la que menos o más votos en contra ha tenido en esta sesión del día de ayer en votos de confianza en los últimos 20 años, Santiago. Sin duda es una votación que también tiene un mensaje, también tiene una crítica. Es el Congreso diciéndole a Pedro Castillo: podemos llegar fácilmente a una votación que bloquee muchas iniciativas de tu gobierno. Es un mensaje, como tú lo dices, Fátima. Y lo que teníamos esta mañana con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, era más bien esta licencia que puede darse un político que ha tenido una victoria tampoco brillante, tampoco grandiosa, más bien una victoria bien sutil, te decía bien frágil, pero él se reía de alguna manera, mostrando quizá en esta risa un mecanismo de autodefensa, de decir: sabemos que la situación con la oposición no es la mejor, hemos pasado raspando, por lo menos lo celebro con una risa, con una humorada. Así lo planteó hoy el ministro de Justicia, pero la cosa no es la mejor para el gobierno. Efectivamente es una victoria haber obtenido la confianza. Vamos ahora a ir rompiendo, Fátima, estos votos para poder explicarle a la ciudadanía cómo deciden los congresistas, porque lo que tú decías, otra noticia importante en medio de este voto de confianza es que se rompió el lápiz, es que la bancada de Perú Libre terminó dividiéndose. ¿Y quiénes fueron los que llevaron esta bandera del voto negativo? Precisamente los 3 congresistas que forman parte del núcleo duro de Perú Libre, y allí tenemos el voto de Valdemar Cerrón negativo, el voto del ex premier Guido Bellido negativo, el voto del congresista Guillermo Bermejo negativo. 16 votos en total de la bancada del lápiz, que ahora es un lápiz roto, votando en contra del gobierno de Pedro Castillo, dándole la espalda al gabinete de Mirta Vázquez. Un voto que, por supuesto, este voto negativo de los congresistas de Perú Libre tiene sentido con la ideología que ellos tiene sentido también con lo que habían anunciado. Es un voto consecuente para estos políticos de izquierda. Pero sin duda alguna llama la atención que no hayan terminado respaldando al oficialismo, pero claro, porque, la bancada oficialista. Pero Santiago, es que estaba clarísimo que de Guillermo Bermejo lo que le inclinaba a dar este voto a favor en contra de lo que decía incluso Vladimir Cerrón en este comunicado durísimo que sacaron a inicios de octubre, era la presencia de Barranzuela, o sea, con quien tenían visitas, con quien al final tuvieron esta reunión por el Día de la Canción Criolla que desencadenó en la renuncia el ministro del Interior. Entonces allí se ve nuevamente el doble rasero. Eso es, Santiago, porque se hablaba de la gobernabilidad, es lo que decía el señor también Guillermo Bermejo, que hay que apoyar este gabinete, pero cuando sacan al amigo, entonces voto en contra. Tal cual, Fátima, porque no nos sorprende la votación de Valdemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, tampoco de Guido Bellido, pero sí sorprendía a Guillermo Bermejo porque él había empeñado la palabra en apoyar al gabinete de Mirta Vázquez, apoyar al gobierno de Pedro Castillo en esta segunda solicitud de confianza. Pero en medio de esto tuvimos el escándalo de la fiesta y claramente el congresista Bermejo tenía intereses puestos en el Ministerio del Interior. El congresista Bermejo tenía una relación cercana con el ministro que termina siendo destituido de una manera estrepitosa, de una manera escandalosa, con la sangre en el ojo, con fuego en los dedos. Han votado en contra estos 3 integrantes de la bancada, Fátima. Y respecto del señor Guillermo Bermejo, sin ningún mea culpa de por medio, por cierto, porque por lo menos por, digamos, tratar de compensar en algo una actitud de pronto de arrepentimiento por no haber sido un buen ejemplo, como tampoco lo ha sido otra congresista, que esperemos que en la Comisión de Ética también se tomen cartas sobre el asunto y no solo sobre aquellos que no son amigos de pronto de una oposición, pero no ha habido ningún reconocimiento y al contrario, entonces voto en contra porque sacaron a mi amigo después de la fiesta o del juergón que queríamos armar por el Día de la Canción Criolla. 16 votos en total de la bancada del grupo de 36 congresistas de Perú Libre. 16 congresistas le dieron la espalda al gobierno. El grupo de los maestros, el grupo más cercano a Castillo, sí terminó respaldándolo. Pero hubo una sorpresa también en las bancadas de derecha, Fátima. Cuando todos pensábamos que los congresistas de Renovación Popular, de Avanza País, le iban a dar la espalda o el voto negativo al gabinete de Mirta Vázquez, hubo votos de congresistas provincianos que terminaron inclinando
inclinando la balanza. Vamos a verlo en detalle, Fátima, porque esto también explica cómo es que no necesariamente las ideologías mueven a todos los congresistas en este Parlamento. Hay algunos que tienen decisiones más prácticas y atención con estos votos que le hemos puesto los sí de las regiones. Jessica Córdoba de Avanza País, de la región Lambayeque, decide darle el apoyo al gobierno de Castillo. Diana González de Avanza País, de la región Arequipa, también respaldó al gabinete Vázquez. Diego Bazán de la región La Libertad, trujillano, también le dio el sí. Y estos otros dos congresistas de Renovación Popular, Jorge Ceballos, representante de los peruanos en el extranjero, le da el voto afirmativo. Javier Padilla de Renovación Popular, también representante de Lima Regiones, de Huaral, también le da el voto afirmativo. Aquí, Fátima, lo que entra es esa negociación, es ese convencimiento, incluir probablemente proyectos que los congresistas están impulsando para sus regiones, para sus votantes, sí, y que encuentran algún espacio en los presupuestos del Ejecutivo, encuentran algún espacio de diálogo con las autoridades de gobierno y ellos deciden ir en contra de su bancada y le dan un voto afirmativo. También alegan cuestiones de gobernabilidad, no podemos caer en la crisis política, pero llama la atención estos 5 votos afirmativos de las regiones y hay que entender, Fátima, que aquí estos congresistas han decidido ser prácticos, han decidido ir en contra de lo que pensaban la mayoría de sus colegas en estas bancadas de derecha y han terminado siendo los que han inclinado la balanza porque te decía, solo 2 votos afirmativos de más ha tenido el gabinete de Mirta Vázquez. Sin estos votos de los congresistas provincianos no la hacía el gabinete Vázquez, Fátima. Sí, por eso también tú resaltabas que ha sido en realidad raspando. Se tuvieron los votos y además después de cuestionamientos y críticas que también se dieron a algunos sectores. Eso también ha sido parte quizá de lo que se puede marcar como diferencia del discurso de Mirta Vázquez, que bajó el tono respecto de su antecesor, aunque resaltaba que el plan era el mismo. Ella lo dijo así también en un momento, estamos presentando lo mismo, como decir, recuerden que ustedes esto ya lo aprobaron, por favor apruébenlo también ahora porque estoy viniendo con otro tono de voz. Y además reconociendo que no necesariamente tiene que cumplirse al pie de la letra, sino que pueden llegar a consensos con el legislativo, que es lo que el Perú espera, que nuestras autoridades puedan trabajar de la mano por el bienestar del país. Pero hay temas sin duda que seguirán marcando la agenda ya, esperamos con tranquilidad, esperamos que con una moneda un poco más estable para beneficio de la ciudadanía, pero que son relevantes y que tampoco podemos perder de vista, Santiago. El tema de transporte, el tema de la educación también. Y de transporte te decía que incluso el señor Torres, el ministro Torres no debería estar tan tranquilo porque incluso si, según información de un segundo audio que habría escuchado el Comercio, él les habría dado, a decir de uno de los transportistas, la salida legal para continuar 10 años más operando las combis en nuestro país. Entonces, allí hay varios asuntos que probablemente marcan la agenda después, pero que son importantes, del día a día. Teníamos información de una nota que ha hecho Victoria Laura. En las calles todo continúa con desorden, incluso más allá de la pandemia. Eso tampoco podemos dejar de observar. Solo para terminar, Fátima, la bancada de la Lampa de Acción Popular, 14 votos en afirmativo para el gabinete de Mirta Vázquez, para el gobierno de Pedro Castillo. Una imagen del 21 de octubre de cómo los congresistas, sobre todo los congresistas que son de las regiones, tienen un buen diálogo con Mirta Vázquez, con el ministro de Economía. Esta imagen es de archivo, es del 21 de octubre, pero estos son los congresistas que terminan respaldando al gabinete de Mirta Vázquez, al gobierno de Pedro Castillo, en esta importante votación también. Sin esos 14 votos de Acción Popular no la hacía el gabinete. Por fortuna, digamos, para la estabilidad política del país se consiguió esta votación. Por supuesto, ahora viene también la parte más difícil, que es eso que decía Mirta Vázquez, partir, despegar, que el gobierno agarre vuelo y veremos si lo logran hacer en los siguientes meses, porque hoy se cumplen 100 días de gobierno y recién empieza este momento serio de gobernanza, este momento serio de poder mostrar resultados después de un momento que podríamos decir unos 100 días de adaptación turbulenta. Ya están asentados en el cargo, ya hay un gabinete con confianza, ya hay un presidente acostumbrado a estos protocolos, a esta dinámica. Ahora tenemos que verlos en acción. Vaya, son 100 días y de verdad que para el ciudadano común debe ser casi una burla pensar que a partir de hoy
recién se va a comenzar a gobernar. Santiago, cuando lo que hemos tenido es a ciudadanos que decían que no les alcanzaba el dinero para poder comprar sus alimentos, pagar sus deudas, pagar la casa, mejorar la educación de sus hijos. Claro, el que más tiene, probablemente el cambio de la moneda le afecta, pero no tanto. El que más tiene ahora mismo, a su hijo le pone un profesor particular y zanjado el asunto y luego lo educa como puede, de repente con más recursos también. Pero el ciudadano común, el pueblo del que tanto se habla, necesita que sus gobernantes actúen, ejecuten desde el momento en que ingresan al gobierno. Y aunque se ha hecho, y eso podemos resaltar también, una especie de mea culpa ayer diciendo de que hay que partir ya, que esto se está empezando, que se está intentando, pero que no se han concretado muchas cosas. La pregunta es, ¿qué viene ahora para también el presidente de la República, que en algunos momentos parece un observador de su propio gobierno? Sí, Fátima, ayer la premier Mirta Vázquez lo ponía en este sentido, decía: por favor, atendamos al contexto, entendamos que estamos viviendo una situación de crisis mundial con la pandemia. Hemos tenido años donde el PBI ha caído a niveles históricos, contextualizando también estos detalles que tú dices, una población que ha sufrido mucho en lo económico, una ciudadanía que ha perdido el empleo, los alimentos, la inflación, todo este contexto que es internacional tiene un impacto también en el país, y esto lo quería poner Mirta Vázquez diciendo: entendamos este momento y en ese sentido dennos el voto de confianza para poder empezar a hacer las cosas, para poder partir, decía esto. A mí me parecía bastante fuerte esa expresión porque admitía, como tú bien dices, que en estos 100 días no ha habido gran avance en este gobierno, que estos 100 días han sido de adaptación, turbulenta adaptación, decía yo, por esas primeras semanas donde no se sabía dónde estaba el presidente, no se sabían las decisiones que tomaba. Todavía a Pedro Castillo le cuesta, y esto lo escribía Martín Tanaka en El Comercio, le cuesta definir qué tipo de presidente quiere ser. Bueno, tenemos este hito de los 100 días, tenemos esta fecha, esta valla, digamos, el gobierno tiene la oportunidad de iniciar una forma nueva de comunicarse, tiene la oportunidad de mostrar algunas nuevas cartas. Santiago, no una norma nueva, una forma nueva, sino de comunicarse, porque se han pasado esos 100 días en un completo silencio, donde aquellas dudas que él mismo generaba con sus dichos y contradichos, finalmente luego las trataba de aclarar con un tuit. Pero nuevamente, las redes sociales no son un canal para gobernar y la mayor parte de peruanos no manejan Twitter. Entonces, la idea es hablar con claridad y poder responder también las dudas, generar certidumbre para los inversionistas, para que se genere más empleo y tener claro el camino hacia donde nos conducimos. Vamos a estar atentos también a lo que pase el miércoles de la próxima semana, porque si bien se había pensado y teníamos información de que hoy podía el presidente dar un mensaje a la nación recordando estos 100 primeros días en Palacio de Gobierno, sabemos que será el miércoles de la próxima semana cuando Pedro Castillo, desde Ayacucho, dé un mensaje al país haciendo un balance de lo avanzado en estos 100 primeros días. No hay mucho que decir ahí, Fátima, como tú dices, es un gobierno que ha tenido errores en comunicación, es un gobierno que ha tenido traspiés desde la palabra del propio presidente, pero este es un momento, esta es una oportunidad para el gobierno de Pedro Castillo de aclarar el panorama, de ir definiendo algunas cosas ya con un gabinete donde se ha depurado, digamos, a personajes cuestionados. Todavía hay cuestionamientos sobre algunos ministros, pero la próxima semana también será una semana política intensa porque veremos al presidente dando cuentas al país de qué se hizo en estos primeros 100 días. Hay algunos temas importantes, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, anuncios que se han hecho, grandes temas, caballitos de batalla del gobierno de Pedro Castillo, pero todavía sin resultados. En el caso de la segunda reforma agraria no sabríamos qué puede ofrecer o qué puede mostrar el gobierno como resultados de ello. En el caso de la reforma tributaria, ese tema pasa por el Congreso, se tienen que dar estos permisos para que el gobierno pueda legislar al respecto. Entonces será probablemente un mensaje que no tenga mucho contenido, pero sí puede tener formas. El presidente puede volver a asumir compromisos enmarcados en estos 100 días, Fátima. Así que estaremos atentos a lo que pasa desde Ayacucho. El jefe de Estado dará un mensaje el miércoles próximo. Y por cierto, también es verdad, no lo hemos comentado mucho, pero en la parte final de en el último momento del discurso, Mirta Vázquez habló también de una nueva constitución
no con la severidad que lo mencionaba en algunos momentos el anterior presidente del Consejo de Ministros, pero también lo mencionó como una posibilidad de discutirse. Esto claramente quizá buscando los votos de la oposición de la propia bancada de oficialista. Pero bueno, vamos a ver en qué queda todo este asunto y ojalá escuchemos pronto al presidente de la República, que se le permita hacer preguntas también. Muchas gracias, Santiago.